Hola chicos del quinto básico, soy la profesora Montserrat y en nuestra clase de música de esta semana seguiremos hablando de música popular, pero esta vez nos vamos a tener que centrar en aquellos instrumentos musicales que le dan diversos tipos de sonido y características a esta forma de ver la música, ¿cierto? Si nosotros aquí googleamos instrumentos musicales populares, nos vamos a encontrar con una gama enorme de instrumentos, ¿cierto? Desde instrumentos un poco más antiguos hasta los instrumentos más modernos que quizás podamos encontrar. Bien, tenemos una gama infinita y yo aquí podría seguir bajando todo el día y seguimos encontrando cada vez más instrumentos. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar los instrumentos populares de los demás? ¿Sí? Porque la música popular tiene sus propios tipos de instrumentos que funcionan en los diversos estilos. Bien, es cierto que uno puede ocupar diversos instrumentos para todos los estilos musicales, pero siempre van a estar aquellos instrumentos que son un poco más relevantes que los demás. ¿Sí? Entonces, eso pasa en todos los estilos y por supuesto también ocurre en la música popular. Bien, entonces aquí vamos a poner instrumentos populares que se supone, o una de sus características, es que son asequibles para todo tipo de público. ¿A qué se refiere con esto? Que se supone que todas las personas pueden tener acceso a este tipo de instrumentos. Bien, hay veces que esa lógica lamentablemente no se cumple porque los instrumentos musicales, nos guste o no, son un poco caros. Al menos acá en Chile son bastante caros. Entonces hay instrumentos que se consideran populares, pero que lamentablemente no son tan vendidos como otros, y es por el tema de los precios. Bien, pero dejando de lado eso, se supone que un instrumento popular debe ser asequible a todo público. Bien, otra característica que tienen los instrumentos populares es que su manejo, a eso me refiero con ejecución del instrumento. Bien, es un poco más simple y sencilla. Bien, no es una ejecución que tenga tanta técnica o tanto detalle, bien, sino que uno con ciertos tips generales puede llegar a ser capaz de manejar estos instrumentos. Bien, otra característica que tienen los instrumentos populares, se pueden transportar fácilmente. Ustedes dirán, profesora, ¿por qué el mover un instrumento de un lado para otro es una característica? Piensen en instrumentos antiguos, piensen en un piano de cola, piensen en un contrabajo, más que un contrabajo, en un octavajo o esa clase de instrumentos. Es casi imposible que usted pueda estar moviendo un piano de cola de un lugar a otro a cada rato, ¿cierto? Antes, en la época antigua, los instrumentos eran muy pesados porque sus materiales eran más refinados y eran casi 100% naturales. Bien, eso hace que el peso sea aún mayor. Y si un instrumento es muy pesado, aunque uno lo intente empujar una y mil veces, no se va a lograr mover del lugar donde está. Bien, entonces estos instrumentos populares tienen una característica de que son de peso más ligero, por lo tanto, cada uno de ustedes los podría mover de un lugar a otro sin ningún problema. Es cierto, hay algunos que son un poco más grandes, otros más pequeños, pero al menos se cumple con el hecho de que se pueden llevar de un lado a otro sin presentar grandes problemas. Bien, aquí en las imágenes se muestran diversos instrumentos. Yo me voy a quedar con la primera que sale aquí en esta esquina superior izquierda por la siguiente razón. Los instrumentos que ustedes ven aquí es el famoso formato banda de rock, ¿cierto? Formato banda, mejor dicho. Le vamos a poner formato banda instrumental, ¿sí? Cuando yo tengo el formato de banda instrumental, me es más fácil hacer muchas cosas en relación a la música. ¿Sí? Porque este formato yo lo puedo ir variando, pero me sirve para todo. Bien, entonces esta distribución de instrumentos que aparece aquí es el de banda instrumental. ¿Sí?
Todos los estilos populares utilizan este formato, bien, el de la famosa banda instrumental, ¿sí? O algunos, más que banda instrumental, le llaman formato cuarteto o si no, formato rock, ¿bien? ¿Por qué? Estos tipos de instrumentos nacen del estilo rock, ¿bien? Pero no solo se toca rock con ellos, bien, los puedes ocupar para diversos estilos musicales. Pero debido a que nace del rock, muchos los conocen como el formato banda de rock, bien, y quizás ustedes también lo conocen por eso. ¿Por qué formato cuarteto? Por lo general están los 4 instrumentos principales que son batería, teclado, guitarra y bajo, ¿sí? Por eso es el formato cuarteto. La voz no se suele contar mucho ahí, porque la voz es algo que se llega a obviar, ¿bien? Pero cada vez que ustedes escuchen formato cuarteto, de inmediato en su cabeza deben pensar, batería, guitarra, bajo, teclado. Esa tétrada de instrumentos, ¿cierto? Que nos van a ayudar bastante en todo lo que es la música popular. Pero no solo ellos están presentes en la música popular, ¿cierto? Hay muchísimos más instrumentos. Bien, quizás los que yo les acabo de nombrar, tanto en el formato banda instrumental, formato rock, como quieran llamarlo, son los que más se ocupan. Pero, por supuesto que tenemos una variedad tremenda de instrumentos, como por ejemplo se muestra acá. Aquí tenemos una mezcla de instrumentos que son propios de la música popular con instrumentos que son más que nada de la música docta, ¿bien? Tenemos una batería, una guitarra eléctrica, un bajo y una guitarra acústica que sí son propios de la música popular, pero al mismo tiempo tengo un piano de cola, un saxofón, tengo una trompa, un violonchelo y tengo un acordeón, ¿sí? Que a pesar de que no son parte o no nacen desde los estilos musicales populares, de una forma u otra, a medida que pasa el tiempo, se han ido incorporando también en los diversos estilos musicales. Bien, y si se dan cuenta, aquí la fórmula un poco se va repitiendo. Guitarra, guitarra eléctrica, ¿cierto? Por ejemplo, acá le agregaron el banjo. Eso es muy de Estados Unidos, pero se pueden encontrar con eso. Aquí seguimos con el mismo formato, guitarra eléctrica, guitarra acústica, teclado. Por ejemplo, aquí incluyeron el micrófono del cantante, ¿verdad? O sea, se puede jugar mucho con la cantidad de instrumentos musicales que yo utilizo o no dentro de la música popular. ¿Bien? Pero ¿cuál es el objetivo que yo pretendo que ustedes comprendan? Que hay ciertos instrumentos que son propios de la música popular, que nacen desde allí, pero que al mismo tiempo, instrumentos que que no nacen desde esta clasificación, igualmente se pueden ir introduciendo en este tipo de música. Y creo que ya pudieron notar que la cantidad de instrumentos es inmensa, pero los que más necesito que recuerden es el famoso formato cuarteto, batería, guitarra, bajo y teclado, ¿cierto? Con estos 4 instrumentos nos podemos enfrentar a todos los tipos de estilos populares existentes. Bien, y ahora sí me pongo a pensar, en realidad aquí nos falta un instrumento, que sería el computador. Ustedes dirán, pero profesora, ¿cómo un computador va a ser un instrumento? En la actualidad sí, con la enorme cantidad de programas de edición que existen, creo que el computador es un instrumento más. Bien, quizás más adelante lo vamos a tener que empezar a agregar a estas listas o a estos análisis que podemos hacer con los instrumentos, pero al menos por ahora quedémonos con estos instrumentos tangibles que al menos aún nos permiten tener un sonido real y en vivo y en directo de los diversos tipos de música. Así que chiquillos, en la clase de hoy pudimos seguir progresando en lo que es música popular, deteniéndonos en algo tan importante como son los instrumentos musicales que se utilizan, ya que ellos son los responsables de los diversos sonidos, melodías, acordes, ritmos que ustedes pueden encontrar en los estilos musicales populares. Así que con todo eso dicho, la próxima clase seguiremos ahondando en la música popular, pero nos vamos a detener un poco en su escritura. Es bastante interesante cómo la música popular incluso logró añadir o modificar ciertas formas de escritura que antes eran muy complejas, pero que ahora son accesibles para todos. Así que espero que no te pierdas nuestra próxima clase y nos estamos viendo prontamente. ¡Chao!